Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar el análisis de la bolilla 16 del programa de teoría constitucional que tiene que ver con el rol del Congreso en el proceso de formación y sanción de las leyes, la sanción de la ley en su aspecto procesal, mecanismos constitucionales de la sanción de la ley. En principio, vamos a señalar de que, como ya vimos, al abordar el módulo 12, hay algunas leyes, proyectos de ley o reformas de leyes existentes que deben iniciarse en una determinada cámara, como lo vimos con el tema de reclutamiento de tropas o leyes impositivas, en el caso de la Cámara de Diputados de la Nación, o del Senado de la Nación en el caso de la ley convenio sobre coparticipación federal. Al margen de esas situaciones que ya hemos estado analizando, en general ambas cámaras participan en condiciones de igualdad en ese proceso de sanción de las leyes. Esto quiere decir que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores pueden participar, digamos, como Cámara iniciadora o como Cámara revisora. Es decir, que un proyecto se inicie en una determinada Cámara, que se considera Cámara iniciadora, y pase a la restante como Cámara revisora. Pero lo que el proceso de sanción de las leyes requiere es que ambas cámaras intervengan en ese proceso. Es decir, que la primera regla es que no hay ley sin participación de ambas cámaras. Una vez que un proyecto de ley ha comenzado su tratamiento en una de las cámaras, en la cámara iniciadora, en general hay dos alternativas que se abren a su tratamiento. Una es la de carácter general, es decir, que ese proyecto de ley sea remitido a comisiones, a las comisiones competentes en relación a la temática y al contenido del proyecto legislativo, a los fines de que formulen un dictamen. Ese dictamen puede ser un dictamen por unanimidad o pueden haber dos o más dictámenes, es decir, un dictamen de mayoría, un dictamen de minoría o eventualmente un dictamen de mayoría y dos dictámenes de minoría. Pero siempre la comisión que va a intervenir debe dictar un dictamen y debe haber, digamos, un dictamen mayoritario a favor o en oposición al proyecto de ley. Si el proyecto, si es mayoritariamente a favor del proyecto de ley y una vez que ha pasado por la totalidad de las comisiones competentes, que a veces ha sucedido de que esas comisiones pueden funcionar en forma autónoma o independiente o eventualmente en forma colectiva o colegiada, es decir, en sesiones comunes de dos o más comisiones. Por otro lado, también en el marco de la regulación del funcionamiento de las comisiones, previo al dictamen, la comisión puede convocar a expertos, a distintos organizaciones sociales, etcétera, para escuchar su punto de vista o su posicionamiento en relación con el proyecto como una etapa previa al dictado de ese dictamen por la comisión. Pero por supuesto que en este caso
estamos hablando de procedimientos que son alternativos, no son obligatorios para la comisión, pero ha sucedido. Por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo pasó por ese proceso, es decir, tanto en el 2018 como luego en el 2020, en el segundo momento, digamos, de tratamiento legislativo, en las comisiones se escucharon diversas voces a favor o en contra del proyecto legislativo en trámite. También dentro de ese contexto, una vez que la comisión ha establecido su dictamen, viene la discusión en plenario del proyecto legislativo. En general, el tratamiento en plenario del proyecto legislativo también forma parte de un acuerdo entre presidentes de bloques a los fines de incorporar ese proyecto de ley a la convocatoria a sesiones en el orden del día. Es decir que, por otro lado, ese proyecto ingresa al tratamiento al plenario de la Cámara, previo acuerdo en una comisión que se denomina Comisión de Labor Legislativa, en la cual participa el presidente de la Cámara y participan los presidentes de los distintos bloques políticos a fin de acordar un tratamiento legislativo determinado o un conjunto de proyectos de leyes determinado en el plenario. A su vez, en algunas situaciones, como la vimos por ejemplo, en el tratamiento legislativo de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o en lo que fue el proyecto de ley en la Cámara de Diputados de reforma del impuesto a las ganancias, hay un conjunto de diputados o de senadores que desean tomar la palabra, con lo cual también en esa comisión de labor legislativa se regula el tiempo que disponen los legisladores para el ejercicio de ese derecho, más allá de lo que pueda estar establecido en la reglamentación general, que cada Cámara tiene derecho a dictar, digamos, en esta materia respecto al procedimiento legislativo y al procedimiento de debate, fijando tiempos para las intervenciones, etcétera, para que esas sesiones no se eternicen en el tiempo, ¿no? El otro tratamiento posible, es decir, uno es remisión del proyecto de ley a comisiones. El otro es tratamiento del proyecto de ley sobre tablas. Cuando se habla de proyecto de ley sobre tablas, se habla de la posibilidad de que se ingrese directamente al debate en el plenario de la Cámara sin pasar por las comisiones respectivas. Esto se llama tratamiento sobre tablas y en general requiere de una mayoría agravada de los diputados presentes para ese tratamiento sobre tablas. Por lo tanto, la regla general es que cuando un proyecto ha ingresado al Congreso, el plenario resuelva remitir a comisiones ese proyecto. El tratamiento sobre tablas, si bien reglamentariamente es posible, es en la práctica legislativa excepcional. En el caso particular de que ya sea que se ha habilitado el tratamiento sobre tablas o las comisiones se han reunido y han dado dictamen, se acuerda en labor parlamentaria el tratamiento del proyecto en el plenario y se va, digamos, a la sesión en plenario en el debate. Hay determinados proyectos de ley que la propia Constitución
está estableciendo mayorías agravadas. Por ejemplo, para la designación del defensor del pueblo de la nación, se requieren los 2/3 de presentes. Para la designación de miembros jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el Senado, es decir, la aprobación del pliego por el Senado, 2/3 del total de miembros, 2/3 del total de presentes de la Cámara de Senadores. Después se está exigiendo 2/3 del total de miembros para denunciar los tratados jerarquizados, es decir, dejerarquizar tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos, al igual que se exige los 2/3 del total de miembros de cada Cámara para la jerarquización constitucional de determinados instrumentos internacionales de derechos humanos. Por otro lado, se exige la mayoría absoluta de sus integrantes, es decir, de cada una de las cámaras, para la aprobación de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, para la aprobación de los tratados de integración, la aprobación de ley convenio en materia de coparticipación, la ley que aprueba la iniciativa popular o regula la iniciativa popular, la consulta popular, la Auditoría General de la Nación y los decretos de necesidad y urgencia. Es decir, que hay mayorías, lo que se dice las mayorías agravadas, donde la Constitución ha ido del 2/3 del total de miembros, 2/3 del total de presentes, cosa que ya vimos que, por ejemplo, es la regla que se aplica para acusar en el juicio político o para eventualmente juzgar en el juicio político, es decir, condenar en el juicio político por el Senado. Es 2/3 del total de presentes, por ejemplo, entre otros casos. Luego, en materia legislativa, jerarquizar un tratado internacional de derechos humanos o dejerarquizarlo requiere los 2/3 del total de miembros de cada Cámara. Y luego hay un conjunto de leyes que exigen la mayoría absoluta del total de miembros, es decir, la mitad más uno del total de miembros de la Cámara para la aprobación del proyecto, cuando, por supuesto, que la regla general de votación es mayoría absoluta del total de presentes. Mayoría absoluta del total de presentes, partiendo de la base de que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores solo pueden funcionar legalmente si reúnen el quórum. El quórum es la mitad más uno del total de miembros de la Cámara. Es decir, una Cámara que tiene 250 integrantes, bueno, necesita 126 integrantes sentados en la sesión para poder comenzar la misma. Si no se logra el quórum, la sesión fracasa. Digamos que el primer paso, una vez que se ha convocado a una sesión legislativa, que en general hay un plazo de llamada, es decir, el presidente de la Cámara hace sonar una campanilla y esa campanilla convoca por un plazo que generalmente se fija de media hora para que los legisladores, ya sean diputados o los senadores, de acuerdo a la Cámara, bajen al recinto y se sienten en el recinto a los fines de determinar el quórum. En general el sistema es un sistema electrónico que se pone en funcionamiento al momento de sentarse el legislador en su asiento. Entonces se prende una luz en un tablero
y a partir de esa luz en el tablero se va determinando la cantidad de legisladores presentes. Si no se logra en el plazo de convocatoria reunir el quórum, la sesión fenece. Es decir, no se lleva adelante o eventualmente, a veces ha sucedido, sesiones en minoría, pero que no pueden tomar decisiones, digamos, no pueden tomar decisiones constitucionalmente válidas y mucho menos en materia de sanción legislativa, de sanción de leyes, ¿no? Por lo tanto, el requisito inicial es contar con el quórum. Ese quórum se exige en dos momentos, fundamentalmente, desde el punto de vista reglamentario del Congreso, Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, al momento de iniciar la sesión. Es decir, una vez que se reunió el quórum, el presidente da por iniciado, el presidente de la Cámara da por iniciada la sesión y a partir de la iniciación empieza a otorgar, digamos, la palabra, etcétera, para ir generando el debate y finalmente la votación. Inicio de la sesión y momento de la votación son momentos en los cuales debe existir el quórum. Durante el debate no es necesario. Entonces, a veces se ha visto en la televisión, por ejemplo, cuando transmiten algunos debates, bueno, o que la Cámara está semidespoblada, hay poca presencia, o los legisladores están en otra cosa. Algunos duermen, otros miran el celular y otros se levantan y se van a dormir a un sofá y vuelven cuando el presidente, cuando se decide en la sesión votar y regresan a la Cámara. Ahora vamos a explicar por qué en realidad en la práctica concreta el debate no tiene por regla general incidencia en el resultado final de la votación. Por lo tanto, el quórum se exige al momento de votar y al momento de iniciar la sesión, no durante el desarrollo de la sesión, es decir, durante el desarrollo del debate. Y por supuesto que si se inicia una sesión con quórum estricto, si pongamos un número arbitrario de 250 y hay 250 diputados, son un poco más de 250, pero 250 diputados, hay 126 sentados y solamente participan al momento de la votación esos 126 y es necesaria la mayoría absoluta del total de miembros de la Cámara, los 126 deben votar en igual sentido. Porque si hay dos que votan dos que votan en contra, ya no se logra esa mayoría agravada de la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara para aprobar la ley. En cambio, si es mayoría absoluta de los presentes, la regla general es el quórum y del quórum la mayoría absoluta. Es decir, que si el quórum tiene 126 integrantes, bueno, la votación de 64 legisladores en un sentido positivo dan la norma como aprobada, ¿entienden? Es decir, que por lo tanto el régimen de votación y el número de votos requeridos puede modificarse. Puede modificarse, es decir, no es lo mismo los presentes que con los integrantes totales de la Cámara, ¿no? Es decir, el número es significativamente diferente en ese sentido. Y lo que ha hecho la reforma de 1994 es incluir, al menos como regla, varias leyes que deben ser aprobadas con la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara, como una forma agravada de la mayoría exigida para la aprobación. Les decía que en general
en general, una vez que un proyecto de ley obtiene, aún por mayoría, un dictamen favorable dentro de las comisiones, en general, por la composición de las comisiones, que guardan relación con la composición de la Cámara, hace que el bloque correspondiente luego vote favorablemente, es decir, el bloque cuyos representantes en la comisión aprobaron el dictamen favorable, luego van a votar como bloque partidario en la sesión en sesión plenaria de la Cámara. Entonces eso hace que en general los debates no tengan efecto sobre los integrantes, porque el sistema legislativo es un sistema legislativo de lo que se llama democracia de partidos, es decir, los legisladores no actúan a título individual, sino actúan como representación de una fuerza política y en general ha habido situaciones excepcionales que se han dado, pero en general vota en bloque. Es decir, que si el partido decide apoyar ese proyecto de ley, todos los legisladores integrantes de ese partido van a votar favorablemente. Si un partido decide rechazar el proyecto, la lógica es que la totalidad de los integrantes de ese partido voten en contra. Entonces hay una decisión político-partidaria previa que en última instancia se refleja en el debate en la comisión, porque puede haber un dictamen de minoría, adverso de minoría, pero que en general cuando el dictamen ha sido favorable, el debate en el plenario resulte también favorable. Esto ha sucedido, por ejemplo, para que ustedes tengan cuando se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2018, por ejemplo, se obtuvo una votación favorable en las comisiones involucradas y a su vez se obtuvo un resultado favorable en la Cámara de Diputados, con lo cual si bien hubo disgregación de votos en relación a los bloques partidarios, hubo una coincidencia entre el voto favorable de la mayoría en la comisión con el voto mayoritario en el plenario de la Cámara de Diputados. Pero en cambio, cuando ese proyecto fue a senadores, la primera dificultad que se enfrentó es que no hubo un dictamen mayoritario favorable al proyecto, con lo cual la consecuencia fue el rechazo absoluto, total del proyecto en la Cámara de Senadores. Así, para que ustedes vean cómo funciona la sintonía entre el trabajo en comisiones y el trabajo en el plenario de la Cámara. Es muy difícil que si hay un dictamen desfavorable, es decir, a un proyecto, evidentemente ese proyecto va a ser desechado. La cuestión es que si la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores desechan en su totalidad el proyecto, este no puede volver a tener tratamiento en el año legislativo subsiguiente. Que es lo que pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La Cámara de Senadores la rechazó en su totalidad, rechazó el proyecto en su totalidad. Entonces, si se da esa circunstancia, el proyecto no puede volver a tratarse en el periodo legislativo siguiente. Esa es la razón por la cual después el proyecto de interrupción de embarazo recién se trató en el año 2020 y no en el 2019, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había que dejar pasar un periodo legislativo para poder habilitar su tratamiento
forma legal. Ahora bien, eso puede suceder una vez que se ha habilitado el debate, que el proyecto sea, por supuesto, que si es desechado totalmente por una de las cámaras, ya el proyecto pierde estado parlamentario y no puede volver a discutirse en el periodo legislativo subsiguiente. Puede suceder que ese proyecto sea aprobado por una de las cámaras, es decir, tiene dictamen favorable, va al plenario y el plenario de la Cámara resuelve aprobar. Y pasa a la Cámara Revisora. Y la Cámara Revisora no lo desaprueba, sino que le introduce modificaciones. Le introduce modificaciones a ese proyecto. Es decir, determina determinadas modificaciones al proyecto. Entonces ahí empieza a jugar la relación entre Cámara de Origen y Cámara Revisora y el tema de las mayorías que se han obtenido. Por ejemplo, si las reformas en la Cámara Revisora se aprobaron con la mayoría absoluta de sus miembros presentes, entonces la Cámara de Origen puede insistir con esa igual mayoría con el proyecto originario y prevalecer. O eventualmente aprobar las modificaciones impuestas por el Senado, o por la revisora, perdón. Es decir, que una situación es que prevalece, hay una prevalencia de la Cámara de Origen. Si la Cámara de Origen aprobó el proyecto con la mayoría absoluta de sus miembros presentes y pasa a la Cámara Revisora, y la Cámara Revisora aprueba con esa misma mayoría reformas al proyecto, el proyecto reformado vuelve a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen puede insistir con esa misma mayoría de mayoría absoluta de los presentes con el proyecto originario y transformarlo en ley. Ahora, por ejemplo, si las modificaciones por la revisora están aprobadas por las 2/3 partes de los miembros presentes, la Cámara de Origen solo puede insistir con su proyecto originario con igual mayoría o aprobar las reformas. Es decir, que se da prevalencia a la Cámara de Origen y esa prevalencia puede ejercerse conforme sean los números de votos por los cuales se impuso la reforma. Es decir, si la Cámara de Origen aprueba un proyecto de ley y lo remite a la revisora y la revisora puede, por supuesto, aprobar ese proyecto de ley sin modificaciones, con la mayoría absoluta del total de miembros presentes, estamos hablando de la regla de carácter general, no de las situaciones especiales, y entonces se transforma en ley. Ahora, la Cámara Revisora tiene una segunda opción, que es imponer reformas a ese proyecto que tiene media sanción, se dice, ¿no? Técnicamente, media sanción de la Cámara de Origen. Si esas reformas fueron aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes en la Cámara Revisora, la Cámara de Origen puede o aprobar con esa mayoría las reformas o eventualmente con esa misma mayoría insistir en el proyecto originario. Si en cambio la media sanción, el proyecto con media sanción de la Cámara de Origen, con la mayoría absoluta de los miembros presentes, la Cámara Revisora le impone modificaciones con los 2/3 del total de miembros presentes,
La Cámara de Origen solo puede insistir con el proyecto originario con esa mayoría agravada de los 2/3 del total de miembros presentes. Si no, lo que puede hacer es aprobar las reformas. En todo caso, aprobar las reformas. Pero ya el proyecto de un modo o de otro tiene que ser sancionado. Si se imponen reformas o se aprueba, por supuesto. Salvo pierde estado parlamentario si es desechado totalmente por una de las cámaras. Si el proyecto es desechado totalmente por una de las cámaras, el proyecto pierde estado parlamentario y entonces solamente dejando pasar un periodo parlamentario posterior puede volverse a discutir y a tramitar legislativamente. Esto ha generado lo que se llama una simplificación del proceso legislativo, ya que en la etapa anterior establecía Cámara de Origen, Cámara Revisora, de Cámara Revisora a Cámara de Origen y eventualmente de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora. Hoy es Cámara de Origen a la Cámara Revisora y de la Cámara Revisora a la Cámara de Origen. Pero no puede haber más etapas que esas. Entonces, la Cámara de Origen tiene una prevalencia en la cual puede imponer una mayoría. Y eventualmente esto hace a la discusión de cuál puede ser la Cámara iniciadora de un proyecto, aún legislativamente, es decir, si lo inicia la Cámara de Senadores o lo inicia la Cámara de Diputados, o eventualmente la elección por parte del presidente en el ejercicio de su iniciativa legislativa, que puede presentar el proyecto en cualquiera de las dos cámaras como regla general, salvo los casos en que haya constitucionalmente una Cámara de Origen preestablecida, ¿no? Como fue el caso de la discusión de la reforma de la ley del impuesto a las ganancias recientemente, que tuvo que iniciarse por imperativo constitucional en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que eventualmente el Poder Ejecutivo presenta un proyecto, lo tiene que presentar en la Cámara de Diputados. Pero eso, este nuevo sistema le permite al presidente elegir que si, por ejemplo, se garantiza que en la Cámara de Senadores se puede aprobar el proyecto con los 2/3 del total de presentes, bueno, está colocando en una situación de privilegio porque ya tiene una mayoría agravada, por ejemplo, tiene una mayoría agravada que le permitiría insistir con el proyecto de origen, porque si la revisora aprueba reformas aún por esa mayoría agravada de los 2/3 de los presentes, podría volver a insistir la Cámara de Origen con esa misma mayoría con el proyecto originario. Entonces, la determinación del proyecto originario hoy tiene, digamos, un efecto legislativo estratégico, en la medida en que pueda elegirse la Cámara en la cual el proyecto puede iniciarse. Pero lo que ha procurado, digamos, el legislador es un mecanismo de simplificación del proceso legislativo. Otra cuestión que tiene que ver con la votación de las leyes es que las leyes se votan en particular, en general, y se votan en particular. Es decir, hay dos votaciones. La votación en general es todo el texto. La votación en particular es artículo por artículo. Lo que ha admitido la reforma de 1994 es que esa discusión particular, artículo por artículo, se dé en las comisiones competentes. Es decir, que el proyecto se remita a comisiones para que el voto en particular se dé en ese ámbito. Y eventualmente, si no se logra un resultado positivo, la Cámara puede recuperar, la Cámara que hizo la remisión, puede recuperar el proyecto y entonces votarlo en particular. Pero en general, las votaciones son en general y en particular. ¿Eso qué permite? Bueno, que se pueda votar una ley en general y a partir de esa votación en general pueda introducirse
al discutirse artículo por artículo alguna modificación a ese texto. Si hay acuerdo legislativo, por supuesto, ¿no? Para reunir la mayoría respectiva para la aprobación. Pero esto es lo que permite técnicamente la discusión en particular. Hay un acuerdo general de aprobar, pero puede haber disidencia en algún artículo, en algún dispositivo. Pero para que ese cambio se imponga en la votación en particular, también se requieren las mayorías respectivas, ¿no? O la mayoría absoluta del total de presentes, o eventualmente las otras mayorías agravadas que la propia Constitución fija. Pero esta es una novedad que se incluyó también con la reforma de 1994 en el procedimiento de tramitación de las leyes. Es decir, en general, con respecto al tema en particular del control judicial del proceso legislativo, el criterio doctrinario dominante es que la propia Cámara es juzgadora de las eventuales irregularidades. Es decir, que no es con intervención, es decir, que la justicia no sería competente, sería una cuestión política no justiciable. Y por lo tanto no sería competente, aunque hay una parte de la doctrina, como el caso del doctor Germán Vidal Campos y el propio doctor Eduardo Jiménez, que sostienen de que en realidad debería habilitarse el control judicial dentro de un sistema republicano frente a ese proceso o esas irregularidades. Que hubo un caso paradigmático en la Argentina que se dio durante la presidencia del doctor de la Rúa y en el proceso de aprobación de la ley de reforma laboral, es decir, establecer determinadas modificaciones a la ley laboral, permitiendo el carácter de aprendiz o de practicante en las relaciones de trabajo. Bueno, que se ha sostenido que un legislador, una persona extraña, no legislador, se sentó en la silla para habilitar el botón, ¿no? La luz en el tablero, pero no era efectivamente el legislador quien se había sentado. Pero eso era una cuestión que, en definitiva, quedó a ser resuelto por la propia, en este caso la Cámara de Diputados, ¿no? Por la propia Cámara de Diputados. Esto tiene que ver con el tema del control judicial del proceso legislativo en sí mismo. Es decir, si se han reunido las mayorías, si los cómputos han sido adecuados a la mayoría realizada, etc. ¿No? Todas esas irregularidades propias del procedimiento, las reglas generales que deben ser resueltas por la propia Cámara, si han existido o si no han existido, o si eventualmente determinar que si han existido, generar un nuevo debate legislativo para subsanar esas irregularidades. Bueno, después, un poco para ir avanzando en esta cuestión legislativa, el Poder Ejecutivo Nacional tiene funciones colegislativas. Estas funciones colegislativas se vuelcan en general, digamos por regla general, en dos aspectos. Respecto a la ley sancionada por el Congreso Nacional, está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional la promulgación y publicación de la ley. Es decir, que le corresponde al presidente de la República publicar la ley y promulgarla a través de un decreto, ¿no? Es decir, se emite un decreto por el cual el presidente promulga el proyecto de ley y como consecuencia de ello ordena su publicación en el boletín oficial. Y es a partir de su publicación oficial
8 días hábiles, a partir de los cuales la ley se torna obligatoria, salvo que el propio texto legal fije un plazo inferior o un plazo superior a ese. Digamos. La regla general es que una vez publicado, dentro de los 8 días hábiles, la ley se considera de conocimiento de todos los habitantes y por lo tanto de carácter obligatorio en su cumplimiento. Salvo esta situación. Hay leyes que por su complejidad, por ejemplo, reformas procesales, han establecido periodos diferentes para su implementación, por ejemplo. Es decir, que su operatividad quedaba diferida en el tiempo. En otros casos, como fue el caso particular de la llamada ley de punto final, que se dictó durante la presidencia de Raúl Alfonsín, la ley establecía que su obligatoriedad era al día siguiente de su publicación. Es decir, reducía ese tiempo, ese proceso temporal ordinario. Entonces, eso es una situación que puede ser contemplada en la propia legislación a partir de qué momento entra en vigencia, aunque hay una regla general para ello que exige ineludiblemente siempre la publicación. Ahora, el presidente de la República tiene además en ese rol colegislativo otra opción. Una vez que ha recibido la ley sancionada por el Congreso Nacional, puede ejercer su derecho a veto, es decir, vetar el proyecto. El veto puede ser un veto total, es decir, vetar la totalidad del texto legal, en el cual, si se da esa circunstancia, el proyecto, la ley sancionada se remite nuevamente al Congreso Nacional y el Congreso Nacional, para obligar a su promulgación y publicación, debe insistir con los 2/3 del total de miembros presentes a ese efecto. Con lo cual, lo que sucede muchas veces en la práctica concreta es que una norma vetada por el presidente de la República termine siendo desaprobada, es decir, no se promulgue ni se publique. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir con el ejemplo desde el punto de vista legislativo, como la regla general es que los legisladores participan en bloques partidarios, el bloque partidario del presidente de la República no lo va a desdecir en el Congreso, dejando sin efecto el veto que ejerció. Esto es lo que sucede en general. Ha habido algunos casos en que una ley vetada totalmente luego fue promulgada, pero son situaciones con esa mayoría agravada, y si esa promulgación o esa insistencia se produce, bueno, ya el Poder Ejecutivo se ve obligado entonces a promulgar y publicar ese proyecto de ley. Si el veto parcial era un tema que estaba discutido en la doctrina constitucional antes de la reforma de 1994. ¿Qué significa el veto parcial? Bueno, el veto parcial es que de una ley que tiene 20 artículos, el presidente de la República puede promulgar y publicar 19 o 18. En la medida, es decir, lo que establece que ese veto parcial, es decir, promulga y publica la ley parcialmente. Vuelvo a insistir, un ejemplo de una ley de 20 artículos, el presidente promulga y publica esa ley con 18 artículos y a la vez veta parcialmente 2 de ellos. La condición que establece la Constitución al veto parcial es que no puede desnaturalizar el fin y objeto de esa ley. Es decir, que no pueden tratarse de vetos que verdaderamente tornen inoperante, ineficaz o pérdida de sentido del proyecto legislativo aprobado. Pero
el presidente puede vetar parcialmente, en la medida en que guarda esa relación de coherencia con el proyecto en su totalidad. Y en ese caso, el proyecto, la parte vetada pasa a la comisión bicameral, que es la misma comisión bicameral que controla los decretos de necesidad y urgencia, la que da un dictamen y finalmente, sobre la base de ese dictamen, que vuelvo a insistir, no está vinculado en relación a la razonabilidad del veto, sino a si ha habido o no una afectación al sentido, a la coherencia, al todo del proyecto de ley sancionado por el Congreso. Y en general lo que ha sucedido en la práctica es que también los vetos parciales terminan siendo convalidados. Entonces el poder de veto del presidente de la República se ha ampliado y como consecuencia de ello los efectos del veto también se han ampliado y el rol colegislativo en esta materia se ha incrementado con la reforma de 1994. Por otro lado, el presidente de la República tiene la iniciativa legislativa, es decir, que puede presentar un proyecto de ley. Esa iniciativa legislativa le permite presentar un proyecto, en principio, en cualquiera de las cámaras. Entonces, en ese sentido, vuelvo a lo que ya expresé. El presidente tiene un instrumento estratégico que le permite decidir en qué cámara puede presentar el proyecto, salvo que la Constitución establezca explícitamente una cámara iniciadora, puede decidir y al decidir puede justamente hacer pesar esta cuestión de cámara iniciadora y cámara revisora y la posibilidad de que, de acuerdo a las mayorías que se puedan obtener en la cámara iniciadora, el proyecto de ley tenga mayores posibilidades de ser convalidado en los términos originales sin las reformas de la cámara revisora. Entonces, esto es una cuestión de estrategia legislativa, ¿no? Como la aprobación de eventuales reformas tienen que ver con estrategia legislativa, pero el presidente de la República tiene esta potestad de optar como regla a la Cámara que va a recurrir para presentar un proyecto, cosa que no pueden hacer los senadores, que pueden iniciar solamente en la Cámara de Senadores, y los diputados que solamente pueden iniciar en la Cámara de Diputados. Esta es la situación. Bueno, dentro de las funciones colegislativas del Poder Ejecutivo, además de esta que hemos expresado, veto parcial, veto total, iniciativa legislativa y promulgación y publicación de las leyes, el Poder Ejecutivo tiene otros roles reglamentarios, algunos de los cuales ya estaban incorporados en la Constitución histórica y otras se incorporaron con la reforma constitucional de 1994. El primero de esas funciones es lo que se llaman los reglamentos legislativos. Es decir, una ley que ha sido sancionada por el Congreso de la Nación, que ha sido promulgada y publicada por el presidente de la República, luego puede ser sujeta a reglamentación por el Poder Ejecutivo. Hay leyes que por su estructura, por su contenido, pueden ser operativas per se, digamos,
en su eficacia después de la publicación. Pero hay otras leyes que para tornarse efectivas y operativas requieren de la potestad, de la ejecución de la potestad reglamentaria por parte del Estado. Por ejemplo, aquellos proyectos, aquellas leyes que le dan al Poder Ejecutivo la potestad de fijar el órgano administrativo competente para llevar adelante determinado procedimiento, que está fijado en la ley, pero no se establece el órgano competente, y por lo tanto hasta que el Poder Ejecutivo no fije reglamentariamente el órgano, la ley no se torna operativa. O muchas veces no solamente el órgano competente, sino los requisitos y la forma de comprobación de los requisitos que la propia ley exige, ¿no? ¿Cómo se acredita? Es decir, yo puedo establecer en una ley, por ejemplo, jubilatoria, que hacen falta acreditar 30 años de servicio, ¿no?, con aportes. Ahora, ¿cómo lo acredito eso? Bueno, la reglamentación después va a decir a quién tengo que presentar el pedido, quién es el órgano competente y de qué manera puedo acreditar, con qué documentación acredito que tengo 30 años de servicio con aportes. Entonces la reglamentación se torna en un elemento central. Por eso muchas veces han existido leyes que han tardado mucho tiempo en hacerse operativas porque carecían de la reglamentación respectiva. Pero la reglamentación es una reglamentación que por supuesto no puede desnaturalizar el texto legislativo, ¿no? Es decir, que no puede tornar en abstracto los derechos que se han regulado legislativamente. Tiene que ser una reglamentación complementaria de la ley y que en definitiva tienda a su operatividad, a su efectividad. Pero vuelvo a insistir que en algunos casos las características propias de la legislación hacen que la reglamentación se transforme en un elemento sustancial para la operatividad de la norma y que ha habido a veces, por estrategias políticas, que el propio Poder Ejecutivo ha demorado esa reglamentación a pesar de la sanción legislativa. Entonces, esa potestad reglamentaria es lo que podemos decir una reglamentación, una potestad colegislativa, porque complementa el orden normativo que está en cabeza del Poder Ejecutivo y que a su vez se encontraba habilitada en la Constitución histórica argentina. Luego están los reglamentos autónomos. Los reglamentos autónomos son los que surgen del artículo 99, inciso primero de la Constitución Nacional, y son los propios que se desprenden de su calidad de presidente de la República como titular o jefe de la administración pública. Una función que ahora comparte con el jefe de gabinete de ministros, ¿no? Como titular de la Administración Pública Nacional. Pero evidentemente eso constituye lo que llaman reglamentos autónomos, es decir, por reglamentos que surgen de la propia atribución, de la propia cartera, cuyo titular es el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y por eso llevan la denominación de reglamentos autónomos, porque son reglamentos que hacen al propio ejercicio de las facultades y atribuciones otorgadas por la Constitución al Poder Ejecutivo. Después, hay dos situaciones que han sido reglamentadas por la reforma de 1994. La primera de ellas es lo que se llama los reglamentos delegados, es decir, la delegación legislativa. Reglamentos delegados.
si bien el artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, la habilita de forma excepcional en determinadas materias de administración o de emergencia pública. Entonces, ¿qué es la delegación legislativa? Se llama delegación legislativa porque el Congreso, por una ley, delega en el Poder Ejecutivo el ejercicio de determinadas funciones o atribuciones que le son propias al Congreso. Por eso se habla de delegación legislativa. Son funciones del Congreso que el propio Congreso, por medio de la ley, delega en el Poder Ejecutivo. Son en general lo que se conocen como leyes de emergencia. Las leyes de emergencia. Esas leyes, como la de emergencia económica, le permiten al Poder Ejecutivo tomar o llevar adelante facultades o atribuciones que son propias del Congreso Nacional. Por eso, una de las causales de habilitación es la emergencia pública. La situación de emergencia pública o determinadas funciones vinculadas con la administración, materia de administración. La Constitución, además, establece que esa delegación tiene que tener un plazo fijado de ejercicio, que generalmente es anual, y dentro de determinadas bases que le establece el Congreso para el ejercicio de esa atribución delegada. Es decir, que la delegación legislativa, en los términos en que ha quedado regulada en el artículo 76, por decisión o por voluntad del propio Congreso, puede delegarse en el Poder Ejecutivo. Es decir, que eso genera un crecimiento de las facultades colegislativas por parte del Congreso, del Poder Ejecutivo, en este caso con la anuencia, la autorización propia del Congreso, que le delega funciones con el requisito de fijar un plazo de vigencia y a partir del plazo de vigencia, además, fijarle las pautas o los criterios dentro de los cuales esa delegación debe ejercerse. La segunda parte del artículo 76 lo que dice es que, aún producida la caducidad por vencimiento del plazo de la delegación efectuada, las consecuencias jurídicas firmes que se han generado quedan consolidadas. Es decir, que el Poder Ejecutivo dicta decretos delegados y las consecuencias jurídicas que esos decretos delegados han generado quedan consolidadas, aun cuando por el transcurso del plazo esa delegación caduque, es decir, quede sin efecto. Entonces, esa es una de las situaciones que se han incorporado, es decir, los llamados decretos delegados, que si bien, vuelvo a insistir, aparecen como genéricamente prohibidos, por el otro lado aparecen excepcionalmente admitidos. Y vuelvo a insistir, en el caso particular de nuestros países, estos últimos tiempos, últimos años de la recuperación democrática, generalmente hay una recurrencia a la delegación legislativa por razones de emergencia pública. Por último, otra incorporación es los llamados decretos de necesidad y urgencia, de reglamentación de necesidad y urgencia, que se ha incorporado en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Ese inciso tiene un encabezamiento que proviene de la Constitución histórica, que es justamente la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo y las funciones de promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso.
pero incorpora los llamados decretos de necesidad y urgencia. Entonces, ahí aparece una situación que también fue debatida en la doctrina, porque el caso de los decretos de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo se apropia de funciones del Congreso sin su consentimiento ni autorización, o sin su conocimiento y anuencia. Es decir, es motu propio, lo toma el Poder Ejecutivo motu propio, por propia decisión, por propia voluntad, sin conocimiento. Así que esto es lo que diferencia la delegación legislativa con los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Que son los decretos reglamentarios de necesidad o reglamentos de necesidad y urgencia. Si bien este tema era debatido en la doctrina constitucional, comenzaron a aplicarse en los hechos durante la presidencia de Carlos Menem, fundamentalmente, durante el periodo previo a la reforma de 1994. Por supuesto que había una parte de la doctrina que afirmaba su absoluta y total inconstitucionalidad por no tratarse de atribuciones o funciones propias del Ejecutivo y afectar la división de poderes, y otros que lo admitían frente a situaciones de emergencia que requerían una pronta solución y que no podían quedar sujetas al debate parlamentario previo. Frente a ese debate, la reforma de 1994 incorporó al texto constitucional los decretos de necesidad y urgencia. Esos decretos de necesidad y urgencia establecen que tiene que existir esa situación, es decir, debe haber una situación de necesidad y urgencia que lo habilite su ejercicio, y por el otro lado establece una serie de condiciones para su aprobación en el Poder Ejecutivo, es decir, se requiere el acuerdo del jefe de gabinete de ministros y de todos los ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que el decreto de necesidad de urgencia tiene que estar suscrito por el presidente de la República, por el jefe de gabinete de ministros y por la totalidad de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, cualquiera sea la materia del decreto de necesidad de urgencia. A ponerles un ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia dictados por el presidente Alberto Fernández en materia de salud, por ejemplo, frente a la pandemia del COVID-19, tienen fundamentalmente razones vinculadas con las competencias propias, por ejemplo, del Ministerio de Salud en general. Pero bueno, el ministro de Relaciones Exteriores también tiene que firmar. O el ministro de la Producción también tiene que firmar. Es decir, aunque el decreto no tenga contenido vinculado con las competencias propias de cada ministro, esto tiene que ser suscrito por la totalidad de los mismos. Eso es lo que establece el artículo 99, inciso 3. Y a la vez, la Constitución establece que el jefe de gabinete de ministros, dentro de los 10 días de promulgado y publicado ese decreto de necesidad y urgencia, lo debe remitir al Congreso Nacional a una comisión bicameral creada al efecto. En la práctica institucional argentina, lo cierto que sucedió es que los decretos de necesidad y urgencia a partir de 1994 y hasta el 2006, en la mayoría de los casos quedaron constitucionalizados por el silencio del Congreso. ¿Por qué? Porque es recién en el 2006 que el Congreso dicta las normas
internas para la creación de esa comisión bicameral y para seguir con el proceso posterior a la ratificación del decreto de necesidad y urgencia. Entonces, ahí hubo todo un interreño que en el cual se hizo uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia, no solamente durante la presidencia de Carlos Menem, sino en las presidencias posteriores, hasta que en el año 2006 se dictó esta norma que creó la comisión bicameral y por lo tanto el decreto de necesidad de urgencia ingresa a esa comisión bicameral, es integrada por senadores y diputados. Esa comisión bicameral debe dar un dictamen, en general favorable al decreto de necesidad de urgencia, y luego la sola aprobación de una de las cámaras del decreto representa su convalidación, así que no se requiere la aprobación de ambas cámaras. Con una de las cámaras que apruebe, el decreto de necesidad de urgencia queda consolidado y avalado por el Congreso Nacional. Pero esta segunda etapa, que es la remisión a la comisión y la posterior aprobación por parte del Congreso, el Congreso no dictó las normas internas reglamentarias propias para el funcionamiento de esa comisión bicameral y para el procedimiento posterior de aprobación de los decretos de necesidad de urgencia. Pero lo cierto es que las distintas situaciones han hecho que el decreto de necesidad de urgencia se constituya en un instrumento utilizado con bastante asiduidad. Y evidentemente esto ha fortalecido las funciones legislativas del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, desde el punto de vista de los reglamentos, el Poder Ejecutivo entonces tiene lo que llamamos los reglamentos legislativos, es decir, los reglamentos autónomos, los reglamentos vinculados con la delegación legislativa o reglamentos delegados y los reglamentos de necesidad y urgencia. Es decir, que la capacidad legislativa del Poder Ejecutivo ha ido en aumento. Bueno, en general estos son los contenidos de esta bolilla: control judicial, caducidad, las etapas de Estado de la ley, iniciativa. Bueno, quedaría acá la fórmula, en la cuestión de la fórmula, es decir, que lo que dice que la fórmula es que Cámara de Diputados y Cámara de Senadores sancionan con fuerza de ley, ¿no? Esa es la fórmula con la cual se encabeza en general todo proyecto de ley sancionado por el Congreso Nacional, es decir, esa es la fórmula. Y después el tema, bueno, que acá hay un tema de la derogación de las leyes, es decir, hay una serie de situaciones que tienen, bueno, ¿quién puede derogar una ley? Bueno, una ley la deroga el Congreso, es decir, funciones derogatorias tiene el Congreso de la Nación. Es decir, que una ley sancionada por el Congreso puede ser derogada y perder el valor como tal por el propio Congreso de la Nación. En general, sobre todo cuando se dictan leyes de fondo, leyes de carácter general, esas leyes cuentan con un artículo genérico por el cual derogan determinadas legislación anterior vinculada con esa nueva ley aprobada o toda otra que se oponga a esta, ¿no?
una cuestión que se llevó adelante hace unos años atrás y que fue sumamente importante, es la construcción de un digesto legislativo, ¿no? Digesto legislativo vinculado con las leyes que efectivamente están vigentes, ¿no? Sí, porque una cosa es, bueno, uno tiene más de 27.000 leyes sancionadas por el Congreso desde su creación a la actualidad, pero de esas leyes, las que están efectivamente vigentes son muchas menos, ¿no? Entonces hace unos años se emprendió esa tarea de establecer un digesto legislativo, es decir, qué normas aprobadas, sancionadas por el Congreso, promulgadas y publicadas en su oportunidad, siguen vigentes y cuáles han sido efectivamente derogadas en forma genérica o en forma específica por el propio Congreso Nacional. La facultad de derogación, por supuesto que está vinculada centralmente con la función propia de aprobación de la ley. Es decir, quien puede aprobar algo también puede dejarlo sin efecto o puede eventualmente modificarlo o cambiarlo. Entonces, bueno, se entiende que la derogación es una función propia del órgano que dictó la norma a ser derogada. Un debate, para completar un poco esto de la derogación, un debate que se ha instado en la Argentina cuando si el Congreso estaba habilitado a declarar una ley nula con carácter absoluto e insanable, es decir, no derogarla, sino declararla insanablemente nula. Es decir, ¿qué significa esto? Establecer una nulidad absoluta como si esa ley jamás hubiera existido. La derogación se produce hacia el futuro y por lo tanto los efectos generados por esa norma hasta el momento de su derogación quedan firmes. En la declaración de una ley como insanablemente nula o inexistente, los efectos producidos por esa norma quedan sin valor alguno, porque se tiene como nunca sancionada, como nunca publicada, nunca promulgada. Este debate se dio en dos momentos en la Argentina. El primero fue cuando el Congreso de la Nación, durante la primera etapa de la presidencia de Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983, el Congreso había nulidificado en forma absoluta la ley de autoamnistía dictada por el gobierno de facto. Es decir, durante las dictaduras militares, durante los gobiernos de facto, una de las funciones que ese gobierno de facto toma para sí es dictar leyes. Entonces la ley de autoamnistía se dictó en 1982 y el Congreso de la Nación, es decir, a partir del 10 de diciembre de 1983, la declaró insanablemente nula, porque como inexistente, porque eso es lo que efectivamente permitió el juzgamiento posterior de las tres primeras juntas, que si no, no hubiera sido posible. Y ahí la Corte, al año siguiente, en el año 84, resolvió la legitimidad de esa sanción de nulidad absoluta por parte del Congreso de la ley de autoamnistía. ¿Por qué? Porque era una ley de facto, es decir, que había sido dictada por un gobierno de facto y por lo tanto en forma ilegítima. Pero este mismo debate luego se dio en 2003, cuando el Congreso de la Nación declaró la nulidad absoluta, insanable y de carácter inoponible de las leyes, las leyes de punto final y obediencia de vida. Y acá el debate se reavivó, porque si bien la Corte había admitido la posibilidad de esa declaración, se trataba
en una situación diferente, porque la ley de punto final y de obediencia debida habían sido dictadas por el Congreso de la Nación, el Congreso de Iure, es decir, dentro del régimen, digamos, del funcionamiento de las instituciones democráticas. Con lo cual, bueno, ahí se generó un debate por el cual una parte de la doctrina sostenía que el Congreso Nacional, como estaba habilitado para ello, estaba fundamentalmente habilitado para ello en la medida en que, así como podía sancionar una ley o la podía modificar o derogar, eventualmente con esa misma ley que había aprobado la podía dejar sin efecto alguno. Y otra parte de la doctrina que decía que eso, que solamente podía derogar o modificar una ley, pero no declararla insanablemente nula, que eso era una atribución propia del órgano jurisdiccional. Ese debate se resolvió en el 2005 en el caso Simón por mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por argumentos diversos, pero admitiendo la posibilidad de que esa nulidad absoluta e insanable fuese declarada por el Congreso aún en estas circunstancias, ¿no? Pero es un complemento a la facultad, digamos, o a la atribución de derogación. Una parte de la doctrina admite como atribución del Congreso la derogación de una ley o eventualmente la modificación de esta exclusivamente, y otra incluye la posibilidad de declarar una ley insanablemente nula y como inexistente y por lo tanto no generadora de efecto jurídico válido alguno. Bueno, vamos a dejar acá y a partir del lunes vamos a comenzar a desarrollar la bolilla 17 sobre Poder Judicial de la Nación. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.